Una vez más, Padre, estamos en tu casa, delante de ti, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y estamos aquí sentados a la mesa, esa mesa espiritual, Dios mío, donde tú repartes el alimento espiritual por medio de tu palabra, ese alimento que viene a nutrir nuestras vidas, que viene a fortalecernos en la fe, nos viene a asegurar, Señor, en quién creemos. Nos ayuda, Dios mío, a que nuestras dudas y todos nuestros dilemas que nosotros vivimos los podamos echar fuera, Señor, y podamos aceptar, podamos abrazar tu verdad, la cual, Dios mío, hace producir en nosotros la vida de tu Hijo Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús que así suceda con cada uno de nosotros. Y este día, Señor, esta palabra, úngela para que traiga luz a nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. El domingo pasado hablamos del gozo de Dios, como les dije. Oigamos esa enseñanza en nuestros canales de YouTube. Y mira, hay algo muy interesante que quiero que a manera de introducción de nuestra enseñanza del día de hoy consideremos. Hay mucho creyente que vive confundido porque cuando recibió al Señor aprendió que al que cree en el Señor Jesús va a ser salvo, pero junto con todos los de su casa. Y hay mucho creyente que vive en la confusión porque habiendo aceptado al Señor, su familia no lo acepta. Y hay mucha confusión porque no entendemos por qué pasa eso. Si es promesa, ¿por qué no sucede? El día de hoy, hermanos, vamos a aprender una enseñanza de nuestra serie Cuando creemos correctamente, que se titula ¿Cómo no estorbar en el plan de Dios para mi familia? Que podamos entender, hermanos, qué factores están aquí participando y cuál es la razón, que a la luz de las Escrituras tú y yo podamos entender en dónde estamos nosotros, si es que ese es nuestro caso. Y por qué razón nuestra familia no se acerca. Y vamos a poder entender también por qué algunos creyentes, habiendo recibido al Señor, pues simple y sencillamente no prospera la palabra en sus vidas. Si no lo sabemos ahorita, por eso estamos con esta serie, hermanos, cuando creemos correctamente. Necesitamos entender a la luz de las Escrituras qué es lo que pasa. Entonces, nuestra enseñanza, cómo no estorbar en el plan de Dios para mi familia, y lo vamos a revisar en 3 puntos importantes. Y quiero pedirte, por favor, que no pierdas momentos. El primer punto que vamos a considerar de los 3 que vamos a analizar, el primero es la obra de la salvación es exclusiva de Dios. El segundo punto es Dios respeta la voluntad y el tiempo de cada persona. Y el punto número 3, nuestra propia vida es el mayor testimonio que podemos ofrecer. Y vamos a considerar cada uno de estos puntos. Te invito, por favor, que estés aquí, no solamente físicamente y en el espíritu, pero también tu mente. Deténla, ponla aquí. ¿Ok? Punto número 1 de nuestra enseñanza. La obra de la salvación es exclusiva de Dios. ¿Quién no se hace esta pregunta? ¿Por qué mi familia no escucha el evangelio si yo ya me convertí? ¿Quién no se hace esa pregunta? Yo les pregunto, ¿quién de ustedes desea que su familia también abra su corazón al Señor? Bueno, pues es importante entender lo que hoy vamos a hablar. La palabra de Dios dice algo muy, muy claro, fíjate. Tú y yo no entendemos algunos principios básicos, cómo Dios hace su obra en ellos. No lo entendemos, lo ignoramos. Ignoramos que ninguno de nosotros puede hacer la obra. Nadie de nosotros los puede ni convencer ni hacer que se acerquen a Jesús. Nadie de nosotros está autorizado de parte de Dios para que suceda eso. El único que acerca a la gente a Jesús es Dios mismo. La palabra de Dios lo dice en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae.
¿Te das cuenta? Si el Padre no lo trae, en vano tú y yo nos estamos esforzando, nos estamos empuje y empuje y empuje. ¿Y sabes qué provocamos? Que menos ven. Exacto. Estamos entendiendo el punto. Entonces, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día final. El que cree en Jesús, por supuesto, recibe vida eterna. Y en el día final, si hemos fallecido al cuerpo, habremos de resucitar. Jesús habrá de resucitarnos. Pero que nos quede bien claro, ninguno de nosotros podemos convencer ni podemos cambiar a nadie. Pero a veces pareciera ser que eso es lo que estamos haciendo. Somos nosotros los que los queremos convencer. Somos nosotros los que estamos allí, perdonen la expresión, friegue y friegue y friegue, queriéndolos convertir nosotros. Hermanos, la conversión es un proceso individual que depende de la respuesta de los corazones de nuestros familiares, depende de la respuesta que ellos tienen en sus corazones a la obra que el Espíritu está haciendo en ellos. Más que de nuestros propios esfuerzos, hermanos. No depende de nuestros esfuerzos, depende de la obra que Dios está haciendo y que solo le compete a Él. Dios tuvo un tiempo conmigo, Dios tuvo un tiempo contigo y lo tiene con ellos también. Ah, no, pero nosotros queremos meter nuestra cuchara. Mira lo que dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿A quién de aquí Dios los salvó? Por gracia, solo porque creímos en Él. Ok, el día que tú y yo creímos a Dios, abrimos nuestro corazón, entonces la salvación llegó a nosotros. El día que tu familia le abra su corazón a Dios, pero ninguno de nosotros puede determinar que sus corazones se abran a Dios. Es algo que solamente ellos tienen facultad. Entonces aquí dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos da. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, ni tampoco es un premio por lo buenos que hayan sido ellos. Cada uno tiene su tiempo, tiene su momento, tiene su respuesta a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ellos. No participamos tú ni yo. Y dice por último, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es una obra que Dios hace y nadie, sino solo Él, interviene. A ver, entonces, Eleazar, entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Verdad que esa es la pregunta obligada, verdad? Entonces, ¿qué sí podemos hacer nosotros? Y mira, parto de este versículo. 1 Corintios 3, 6 y 7 dice, Pablo está aquí hablando y dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que se planta, pero Dios es el que hace crecer esa semilla. Entonces, Eleazar, ¿qué sí podemos hacer? Lo único que tú y yo podemos hacer es plantar la semilla. ¿Cómo se planta la semilla, hermanos? Pues por nuestros actos. Nuestras acciones. ¿Qué más? ¿Cómo se planta la semilla del Evangelio de Jesucristo en el corazón de la gente? Con la palabra. Correcto. La palabra de Dios es la semilla. Tú y yo comunicamos la palabra de Dios, ¿sí? Hablamos acerca de Jesús, pero ¿sabes una cosa? ¿Cuántas veces una semilla se planta? Una sola vez. O sea, se hace el surco, se mete la semilla y se tapan. Y ya. No la vuelves a meter y la vuelves a remover y la vuelves a remover la tierra y la vuelves a meter la semilla. No la vuelves a sacar y la vuelves. Nada más una sola vez. Se planta la semilla. ¿Y después qué se hace? Se riega. Pero ese regar es todo lo que le añadimos después
pero sin moverla. Ya se puso. Solo hay que regarla. Y ahorita vamos a entender que ese regar, ahora sí son nuestras acciones en derredor a esta persona. Pero Eleazar, es que yo casi no sé la Biblia. ¿Cómo me puedo poner a sembrar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo sembrar en ellos si yo no sé dar un estudio bíblico? ¿Quién te dijo que tenías que dar un estudio bíblico? ¿Quién dijo? ¿Cómo puedo hablar de Jesús si no sé dar un estudio bíblico? Tú y yo podemos comunicar. Obsérvame muy bien. Tú y yo podemos comunicar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que tiene que estudiar su propio testimonio para poderlo compartir a alguien? ¿Hay alguien aquí que tiene que memorizar cosas que le han sucedido para poderlas transmitir a otro? No. Si hay algo que nos resulta fácil y espontáneo comunicar, es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es comunicar las bondades que Dios me ha dado, las cosas que yo antes vivía y las cosas que hoy vivo. ¿Cómo es que Dios me iluminó para entender lo que no entendía? Eso sí lo podemos comunicar. ¿Están conmigo? Mira lo que dice la Escritura en 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a un objetivo. Y ese objetivo es anunciar las obras maravillosas de Dios que os llamó a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Eso es lo que sí podemos comunicar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero muchos de nosotros a veces queremos agarrar la Biblia y agarrarlos a bibliazos. O como en otras ocasiones lo he dicho, el marido sale y se va al trabajo y cuando ya viene en la tarde, entonces llega y pongo alabanzas, para que las alabanzas echen fuera los espíritus, los demonios. Así creemos y así actuamos. O llega la hora de acostarnos a dormir y le ponemos la Biblia abierta en su almohada para que tómala, ¿no? O sea, estamos dándole mensajitos nosotros con nuestras acciones y lo único que estamos haciendo es darle de palos a la vitachera, ¿eh? Entonces nuestro actuar ahí, en lugar de ayudar a que la obra de Dios, de veras el Espíritu Santo le hable a su corazón, nosotros estamos metiendo la mano. Yo les pregunto, un jardinero puede plantar las semillas y regarlas, ¿verdad? Pero el jardinero no tiene que hacer absolutamente nada para que ellas crezcan. Ellas crecen solitas. Depende de la lluvia, del sol, depende de las nutrientes de la misma tierra. Así que miren, hermanos, así también tú y yo somos instrumentos para que tú y yo compartamos el Evangelio de Jesús. Pero el cambio interno en la persona, el convencimiento de ella, no lo hacemos tú ni yo. Lo hace el Señor. O un niño intenta abrir un frasco y está muy apretado para él. Y cuando no puede, entonces le pide ayuda a su mamá, le pide ayuda a su papá. Y tú y yo somos como ese niño. Podemos intentarlo con nuestros esfuerzos, pero tú y yo no vamos a poder hacer algo que solo el Padre puede hacer. Entendamos pues, hermanos, que la obra de Dios, la obra de la salvación, es exclusiva de Él. Tú y yo no la podemos hacer. Necesitamos convencernos y necesitamos tú y yo dejar de querer meter la mano. Pero ahorita vamos a entender, no se trata que tú y yo no hagamos nada, sí vamos a hacer, pero primero lo primero, ¿sale? Entonces, ahora vamos por el segundo punto. El segundo punto es este. Dios respeta la voluntad y el tiempo de cada persona. Otra cosa que tú y yo no debemos de ignorar es el acto de la salvación. Es un acto que involucra
el libre albedrío de la gente. ¿Sí? ¿Y qué es libre albedrío? Libertad para elegir si lo toma o no lo toma. Eso es libre albedrío. Entonces, el acto de la salvación es un acto que involucra el libre albedrío de la gente. Dios no obliga a nadie. Dios los llama, Dios sale al encuentro de la persona, pero ella elige si acepta o no. Y tú y yo necesitamos no ignorar esto. No debemos tú y yo de ser personas que están muele y muele y muele. ¿Me explico? Porque eso solo depende de la respuesta de su corazón a la voz de Dios. Así como tú un día, tú respondiste espontáneamente. La palabra de Dios habla en Apocalipsis 3:20, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, si abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pero si no abre la puerta, pues no va a entrar. Y a lo mejor tendrá la oportunidad en otra ocasión y vendrá y volverá a tocar la puerta. Y el día en el que en su corazón responda a Dios, entonces verás la obra. Pero nosotros somos muy tercos, estamos ahí queriendo abrir la puerta que esta persona no quiere abrir. ¿Por qué? Pues porque ignoramos, nos aferramos ahí, nos apasionamos románticamente. Es que es mi hermana, es mi hermano y quiero que se convierta. Es mi mamá, es mi papá. Espérame, ella o él tiene su tiempo, tiene su oportunidad de responder a la voz de Dios o rechazarla. Y tú y yo, ni fu ni fa en eso. Ay, pero ¿por qué se tarda tanto el Señor en hacer la obra? Mira lo que dice 2 Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. La venida del Señor pareciera como si la estuviera retardando más y más. Y desde que yo era niño me decían que ya venía el Señor. Y es hora, ya cumplí 61 años y no ha venido. Qué lento es el Señor. Espérame, no es que sea lento, es que es paciente para con todos. Está dando oportunidad a que más gente escuche el Evangelio de Jesús y tengan la oportunidad de venir a Él, de arrepentirse y entregarse, y que más gente acepte la salvación. Pero es un asunto que cada quien decide personalmente. Nadie interviene en ello, ni Dios. Dios les habla, les presenta, pero quienes responden o no son ellos. No los estoy confundiendo, hermanos. ¿Estamos bien? Vamos adelante entonces. Ahora, Eleazar, si Dios entonces es paciente con la respuesta de la gente y jamás obliga a nadie, ¿qué pasa si nosotros sí somos insistentes? ¿Y qué pasa si nosotros sí somos muy tercos en quererles meter hasta en la sopa a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros somos muy insistentes y tercos con ellos? Mira, tú y yo no debemos de forzar la obra de Dios en la vida de nadie. Pero si lo llegamos a hacer y si metemos nuestras manos en la obra que solo Dios debe de hacer en la gente, las cosas pueden no salir muy bien. Y te voy a explicar por qué. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, los fariseos eran personas con quienes altercaban bastante Jesús. Ellos eran los conocedores de la ley. Ellos conocían
Toda la Torá la recitaban, la conocían y la enseñaban, y por obligación al pueblo lo judaizaban, lo metían a todas las prácticas religiosas del templo, y eran muy celosos de que se cumpliera todo en la ley. Entonces, los fariseos, ellos sí insistían muchísimo en la gente. Ellos sí los perseguían y los querían obligar y demás. Y entonces Jesús los usó a ellos como ejemplo. Y en una ocasión Jesús les dijo algo a ellos que para ti y para mí es la enseñanza de qué puede suceder si tú y yo los perseguimos con esa misma insistencia, con esa misma pasión desmedida, y no respetamos su libre albedrío, ni tampoco respetamos el tiempo que toma el Espíritu Santo para convencerlos en lo personal. Mira lo que dice la Escritura, Mateo 23:15, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Es grave eso. Es grave. Las cosas pueden no salir muy bien si nosotros insistimos de esa forma. Miren, hermanos, por otro lado, algunos pensamos que si algún familiar acepta con mucha alegría el evangelio, ya está muy contento, entonces nosotros llegamos a pensar que su cambio y su conversión ya está hecha, pero no es así. Mira, fíjate, el cambio y la conversión de una persona es un proceso que toma el Espíritu Santo para filtrar sus motivaciones, obviamente las que están en sus corazones, y hacer que entiendan bien la palabra de Dios y afirmarlos en ella. Lo que el Espíritu Santo va a hacer es que va a tomar un tiempo para persuadir, para hablar a sus corazones. Ya fueron impactados por la palabra, por Jesús, que es la vida de la palabra. Ya fueron impactados por ella y están ellos con su corazón abierto. Sin embargo, rostros vemos y corazones no sabemos. Lo que está pasando en el corazón es una elección de ellos. Y allí es donde el Espíritu Santo ha de estar trabajando, pero el Espíritu Santo siempre está confrontando a la gente con todos sus esquemas, con todos sus patrones, y los está haciendo ver dónde ellos no están correctos. Y los empieza a persuadir, pero lo hace de una manera con amor, de tal manera que provoca la rendición de los que son sinceros en sus corazones para Dios. Y si no es sincero, entonces se filtran las verdaderas intenciones de su corazón, porque mucha gente acepta el evangelio, ¡pum!, rapidísimo, pero ¡pum!, rapidísimo se apaga. Y sucede algo en ellos. Lo que sucede es que ellos no entienden la verdad del evangelio, no entienden la palabra. No la llegan a comprender. Y fíjate lo que dice. Tú conoces la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice de esa forma, Mateo 13, 18 al 22. Dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Ustedes recordarán que Jesús salía y se lo rodeaba la gente. Y había muchos que estaban ahí nomás de metiches, ¿verdad? De curiosos nomás. Y había otros que no. Y Jesús les hablaba por parábolas. Y ustedes recordarán que hubo una ocasión que los apóstoles le dijeron: ¿por qué les hablas con parábolas? ¿Por qué les hablas historias? Y entonces, cuando ya hubo dejado a la gente, entonces Jesús, aparte a sus discípulos, les explicó las parábolas. Esa pregunta que le hicieron. Y aquí está. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Y quiero preguntarte, ¿entiendes esta palabra, esta frase? ¿No lo entienden? Cuando una persona no entiende el evangelio,
Cuando una persona no comprende las palabras de las escrituras, esa persona es como la semilla que cae en el camino endurecido. Vienen las aves y se la llevan. No prospera la palabra. ¿Sí? Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla, versículo 20. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Lo que pasa es que las zonas rocosas, en las grietas, en los partes ahí hundidas, se acumula tierra y si cae una semillita ahí, brota rápido. Pero como no tiene profundidad, no puede echar raíz, algo le pasa y no prospera esa hierba. Fíjate lo que sucede. Versículo 21. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Los amigos empiezan a decir, te convertiste en aleluya. Ahora eres cristiano. Entonces cuando empiezan a escuchar de sus amistades, de su familia, y de cuánta gente los conoce que se convirtieron al cristianismo, ellos no lo soportan. Y como su raíz no es profunda, no duran. Pero son muy rápidos en recibir. Y parece. Seguimos leyendo. Versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Hay quienes reciben las escrituras, reciben el mensaje acerca de Jesús y lo abrazan y parece que es, y como decimos aquí en México, son llamaradas de petate. Se encienden y lo reciben rápido, pero como son personas que las motivaciones de su corazón, hay ambiciones, hay muchas, son codiciosos, los negocios los tienen sumamente atraídos, ahí está su enfoque de vida, son personas egoístas, son personas, no dan oportunidad para que el Espíritu Santo filtre las intenciones, las motivaciones de sus corazones y establezca y consolide la palabra, que vengan a un real entendimiento. Cuando no entienden, entonces los negocios y las rutinas de la vida apagan esa palabra, no prospera. Y no está el versículo, pero el otro dice, pero en cambio la semilla que cae en la buena tierra, ¿qué pasa en ella? Produce a 100 por 1. ¿Sí me explico? Es un corazón que la persona realmente responde de corazón abiertamente a Dios, se permite entrar en ese proceso en el cual el Espíritu Santo lo va confrontando, lo va convenciendo y lo consolida en el entendimiento real de las Escrituras, lo consolida en ella, tiene un real encuentro con Jesús, esa persona, la palabra en él sí prospera. Así es como responde la gente. Pero es una respuesta personal hacia Dios. Y tengamos cuidado cuando tú y yo somos muy insistentes en querer que la gente se convierta por nuestra propia labor. Podemos hacer que las cosas terminen mal. Así que, hermanos, una persona recién convertida lo que necesita es ser acompañada por personas que le enseñen bien el mensaje de salvación para que lo entienda. Y el estar expuesto a explicaciones, el estar expuesto a estar oyendo la verdad del Evangelio acerca de Jesucristo, son oportunidades que se está dando esta persona para que el Espíritu Santo lo convenza. Así como yo a ustedes no les estoy enseñando ahorita nada, ustedes están aprendiendo por lo que el Espíritu Santo está depositando en sus corazones ahorita. Porque incluso hay cosas que ahorita estoy hablando, pero el Espíritu Santo te está trayendo entendimiento de otras cosas paralelas a lo que estoy hablando. Es el Espíritu Santo el que te está hablando. No soy yo el que te está enseñando, es Él. Porque así es la obra de Dios.
Yo solo me dispongo a regar la semilla. Yo no doy el crecimiento. Pero están siendo nutridos por el Espíritu porque Él les está hablando a sus corazones. Eso mismo pasa cuando a un recién convertido está rodeado de gente que le está enseñando a entender las Escrituras para que aprenda cómo vivir las Escrituras. Le están dando apoyo, le están dando soporte, le están dando el amor de Dios. No, hombre, tiempo de sobra, el Espíritu Santo está hablando con él. Se consolida en el camino del Señor. Entonces, en esa persona, la semilla va a producir realmente la vida de Jesús. Y va a ser fortalecido en su fe, que es el arma que cada uno de nosotros tenemos para ganar, para vencer en este mundo mientras vivimos aquí. Pero si nuestra vida no está fortalecida bien en el conocimiento y en el entendimiento de las Escrituras, no estamos entendiendo bien, nuestra fe es endeble. No nos mantenemos ante las circunstancias de la vida, porque no estamos creyendo correctamente. ¿Te das cuenta? Punto número 3, hermanos. Ok, ya me quedó bien claro que la salvación es una situación que solo depende de Dios. Y otra cosa, me quedó ya bien claro que Dios toma un tiempo y Dios es paciente con todos y cada quien responde según su libre albedrío. Yo no puedo intervenir ahí, ya me quedó bien claro. Entonces, yo ya la he regado, he querido meter mi cuchara y ya no lo voy a hacer. Pero ahora sí, dime, Eleazar, ¿qué sí puedo hacer? Pues ahora vamos a ver qué sí podemos hacer. Nuestra vida, el punto número 3, nuestra vida es el mayor testimonio que podemos ofrecer. Lo mismo, nuestra propia vida es el mayor estorbo que puede haber para que se acerquen a Jesús. Antes que nosotros hablemos, debemos demostrar con hechos lo que significa ser transformados por Cristo. La Escritura dice en Mateo 5, 15, 16, dice, nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. O sea, donde sea que andemos, es nuestra propia vida la que debe de emitir la luz que Jesús ya puso dentro de nosotros. A través de nuestro actuar, no a través de nuestro hablar. Es a través de nuestra propia vida. Por eso, nuestra vida es el mayor testimonio que podemos ofrecer. Pero si mi vida no está transformada, ¿cómo quiero que se transforme en la de otro? Si mi propia vida no da luz, no brilla. Y tú sabes que el mundo se encuentra en tinieblas, ¿verdad? Imagínate, en un mundo de tinieblas, los hijos de Dios debemos llevar la luz encendida. El que está en tinieblas no voltea hacia donde están las tinieblas, no voltea hacia donde está la luz. Todos van a querer la luz que tenemos. Pero tú y yo. Ahora, no quiere decir que no hablemos, que no compartamos el evangelio y demás. No, mira, no estoy diciendo eso. Quiero que por favor entiendas cómo obra el Espíritu Santo. Y como estamos hablando de nuestra familia cercana, a lo mejor se trata de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tu gente que está alrededor. Tú con ellos convives todos los días. Da a ellos lo que has recibido de Papá Dios. ¿Has recibido amor? Da amor. ¿Te ha bendecido? Bendícelos. Cuando se reúnan, ámalos, bendícelos.
Que de tu boca no salgan palabras que denigren su dignidad. Que de tu boca no salgan palabras que pongan entredicho tu fe con la verdad del evangelio que se les comparte a ellos. Cuando estés tú sentado o sentada, que quieran estar a tu alrededor. ¿Por qué razón? Porque tan solo estar a tu lado se nutren. Que seas una persona deseable para ellos. Tú solamente demuestra quién eras antes y quién eres hoy. Deja que tu testimonio abra camino para que el Espíritu Santo vaya a su corazón y les hable. Porque tu vida es el mayor testimonio que puedes ofrecer. Y en relación a las esposas, que casi siempre, normalmente las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Mira lo que dice la Escritura referente a ustedes. En 1 Pedro 3:1. De la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Se van a convencer solitos. Y mira, a medida que tú y yo meditamos la palabra de Dios en nuestros corazones y la empezamos a vivir, la empezamos a practicar, el Espíritu Santo activa la vida de Jesús que está en la palabra, la activa en nuestro corazón y transforma nuestras acciones y transforma nuestros pensamientos. Pero ese es el resultado de que tú y yo estemos en una búsqueda íntima del Señor y de una búsqueda de las palabras que Él nos ha dejado en la Biblia, hermanos. Así es que es necesario que nosotros despertemos en un deseo por estudiar la Biblia, porque ahí están las palabras de Dios para nosotros. Allí hay muchos consejos para nosotros. Ahí Dios describe los principios que hacen funcionar esta vida. Ahí en la palabra de Dios están los principios que hacen funcionar las relaciones entre una persona y otra. En la palabra de Dios hay multitud de consejos que hacen funcionar los negocios. Hay multitud de consejos y principios que hacen funcionar los matrimonios, las relaciones de padres a hijos. ¿Cómo podemos ser distinguidos en una ciudad de la gente? Ahí hay mucho consejo. Necesitamos recuperar nuestra pasión por estudiar la palabra de Dios. Por nuestra ignorancia, hermanos, de la palabra de Dios, como cristianos nos metemos en muchos líos. Y entorpecemos la obra de Dios con nuestra familia, por ignorantes de ella. Entonces, en la medida que estudiamos la palabra, recibimos las escrituras en nuestro corazón, el Espíritu Santo hace un trabajo con ella dentro de nosotros y entonces empieza a transformar nuestras acciones y nuestros pensamientos. De tal manera que entonces empezamos a vivir, empezamos a practicar las escrituras. Y empezamos a descubrir las grandes bendiciones que vienen a nosotros por vivir eso que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Ese trabajo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. En cambio, cuando una persona no se expone a esta obra que el Espíritu Santo debe de hacer en todo creyente, el creyente por sus pistolas se arranca, no es dirigido por el Espíritu, es dirigido por su propia iniciativa. Entonces, recibe mucho conocimiento, pero no lo sabe aplicar correctamente. Y entonces empezamos nosotros, si hacemos eso, de nada más guardar la palabra aquí y no vivirla. Somos gente que tenemos la palabra, pero no la practicamos. Cuando hacemos eso, cuando somos solamente oidores, vamos a empezar a distorsionar la palabra. Vamos a obtener significados tergiversados de ella, porque hay alguien que está muy atento
para el que se descuide en esto. Nos hace entender mal la palabra, nos hace vivir mal. Como cristianos nos hace creer que estamos viviendo agradando a Dios y no es así. Estamos en engaño porque el diablo eso es lo que hace. Y mira lo que dice la Escritura. Santiago 1, 22, 23, 24 y 25 dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente, ¿qué? Se engañan a ustedes mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Quién de ustedes ahorita, al estar frente a la exposición de la palabra de Dios, está viendo sus defectos? Estamos frente al espejo, nos estamos viendo tal como somos, pero nos vamos de aquí y nos olvidamos de todo lo que el Espíritu nos estaba remordiendo la conciencia aquí. Nos olvidamos de cómo somos porque dejamos de estar frente al espejo. La palabra de Dios es el espejo que nos muestra quiénes realmente somos. Entonces, si no somos hacedores de la palabra, estamos nada más frente al espejo. El otro domingo vas a venir otra vez y te vas a volver a ver frente al espejo y te vas a ir y vas a seguir igual. Tu vida no va a cambiar. Vas a recibir solamente conocimiento, pero no vida, no la vas a vivir. Se necesita practicarla. Y ahora sí terminamos el versículo, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hermanos, una lámpara no necesita ser anunciada que se va a prender. La luz simplemente demuestra que hay luz. Alumbra la habitación. Así debe de ser la luz de Jesús en nuestros corazones. Simplemente debe alumbrar donde estemos. Pero no necesitamos nosotros agarrar el micrófono para querer llamar la atención de los demás. La luz en medio de las tinieblas resplandece. Así debe de ser. Entonces hay que hablar menos y hay que actuar más. ¿Quieres saber qué es lo que sí puedes hacer para que tu familia se convierta? Calladitos y dando testimonio con su propia vida. Menos palabras, más acción. Y no debemos de olvidar nunca, debe de quedarnos bien claro, hermanos, en este día, que lo mejor que podemos hacer por nuestros familiares inconversos es permitir que la obra de Dios se haga en nosotros. Porque si algo van a ver, es nuestra propia vida. Nuestras palabras se las lleva el viento, les entran por un oído y se les sale por el otro porque no están viendo nuestra propia vida. Nuestra vida, nuestra transformación, nuestros actos, nuestros patrones hoy de pensar y de razonar, como bien dice nuestro hermano, es la Biblia que ellos están leyendo. Entonces, es posible que en nuestro deseo de poder ver salvos a nuestros familiares, tú y yo hayamos en el pasado intentado forzar que ellos escuchen la palabra de Dios y se las hemos querido meter a fuerzas. Solo por hablarles y por, ándale, tienes que recibirlo, es que tienes que, y nuestra vida pues no da mucho que desear. Entonces, nuestro ejemplo, nuestras acciones hablan tan fuerte que no les permiten oír lo que les estás diciendo. ¿Me explico? Entonces debemos de preocuparnos más por la transformación de nuestras propias vidas. Allí es donde se lleva a cabo el verdadero evangelio. Allí se cumple de verdad en la transformación de la gente. Ahí está la verdad del cielo para el mundo. Ha venido a dar vida, pues que la vean en nosotros. Pónganse de pie, hermanos.
Quiero decirte antes de que nos vayamos, hoy es un buen momento. Es un buen momento para que tú y yo reconozcamos que la salvación no está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Y es una obra que solo Él puede hacer en la gente. Así es que te invito a que pidamos perdón a Dios por haber querido ocupar el lugar que no nos corresponde a nosotros. Nosotros querer cambiar a nuestra familia. Te invito a que mejor nos rindamos en nuestro intento y entreguemos a nuestra familia en las manos del Señor. Debe quedarnos bien claro que Él los ama mucho más de lo que tú y yo los amamos. Y Él va a hacer todo lo correcto para que ellos también reciban la salvación como te lo ha prometido. Pero toma tu lugar. Se habla de un hombre alcohólico que vivía con su esposa. Ya estaban grandes esta pareja y eran alcohólicos y eran drogadictos al mismo tiempo. Y este hombre era muy violento. Era muy violento con su esposa, era muy violento con todos alrededor. Y a unas cuantas cuadras de donde ellos vivían en una casa abandonada. Y allí se drogaban, allí se alcoholizaban. Y cuánta cosa. Ahí cerca, a unas cuantas cuadras, había una iglesia donde un pastor predicaba el evangelio de Jesús. Y en una ocasión esta mujer se acercó y otro día volvió y volvió otra vez y empezó esta mujer regularmente a asistir a ese lugar y regresaba a su casa. Al paso de que esta mujer estaba yendo, dejó de beber alcohol, dejó de drogarse, se bañó, tenía muchos días que no se bañaba, se perfumó, arregló su casa, la barrió, acomodó las cosas, empezó a cocinar. Se puso a lavar no solo su ropa, sino la ropa de su esposo. El esposo la maltrataba y ella lo bendecía. Le empezó a dar demostraciones muy diferentes del amor por él. Y este hombre empezó a sentirse que ya no lo acompañaba a drogarse ni a alcoholizarse. Y vio un cambio radical en la vida de esta mujer. Y un día decidido se arrancó al templo donde estaba este pastor y tocó la puerta. Y el pastor, cuando se dio cuenta que era él, ay, nanita, sintió que ahí viene este hombre que era muy violento. Y entonces le abrió la puerta y le dijo: ¿qué se le ofrece? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Sabes qué le dijo este hombre al pastor? Le dijo: pastor, quiero que por favor usted me dé lo que le ha dado a mi esposa, porque ella ha dejado de beber alcohol, ha dejado de drogarse conmigo. Yo la veo que ha cambiado, ya no me insulta, ya no me grita, me hace comida. Ahora cuando nos acostamos en el sillón en donde dormimos, la sábana que sobre la que ahora huele bonito. Yo quiero también eso. Es nuestro propio testimonio, nuestra propia transformación, lo que realmente impacta a la gente, hermanos. No son nuestras palabras, no se te olvide. Participemos correctamente con Dios en la obra que Él está haciendo en el mundo. Él te prometió que habría de salvar a tu familia. Entonces no estorbemos. De aquí la importancia de creer correctamente. Necesitamos nosotros alinearnos con Dios. Dejemos nosotros de querer hacer la obra de Dios en ellos. Dejemos que la obra de Dios se haga en nosotros.
Y en la medida que se está haciendo en nosotros y nuestras vidas están dando demostraciones de transformación, en esa medida estaremos permitiendo al Espíritu Santo que hable a sus corazones y Él los va a convencer por tu cambio, por tu transformación, no por tus palabras. Cierra tus ojos. Señor, perdónanos porque nosotros hemos querido tomar el control de la transformación y de la conversión de nuestra familia. Un rol que solo a ti te pertenece. Perdónanos, Padre. Ya no lo queremos hacer. Más bien abrimos nuestro corazón para que tú nos hables a nosotros, para que tú establezcas en nosotros tu palabra, para que tú hagas brillar en nuestra vida la luz de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida manifieste el fruto que da el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia y todo esto que ya lo sabemos de memoria, pero que hace falta que se manifieste en nuestras vidas. Porque eso es un testimonio que habrá de ver nuestra familia. Aquellos que no te conocen, por medio del fruto de tu Espíritu en nuestra vida, te conocerán. Padre, así es que hoy confiamos en tu tiempo y en tu paciencia para con ellos. Lo entendemos, nos damos por entendidos y dejamos de querer meter nuestras manos. Recíbelos, Señor. Sabemos que los amas aún más que nosotros mismos. Y si yo los amo y yo quiero su conversión, entonces debo de callarme y debo de permitir que tú obres en mí. Padre, no deseo que pase más tiempo. Yo quiero que mi vida sea transformada. Yo quiero que mi vida, Dios mío, de verdad dé muestras de cambios reales. Porque mis cambios, mi transformación será la voz que surgirá en tus manos, tu Espíritu Santo, llevándolas a sus corazones para convencerlos de la realidad de lo que tú a mí me has dado. Y ellos también lo van a querer, lo van a desear. Así es que suelto a mi familia, Señor. Te los entrego. Confío en la obra que tú haces. Y yo me quedo solo a esperar, Señor, a ver lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Te digo una cosa más, final. Cuando tú te empieces a enfocar en tu propia vida y en tu propio cambio, tu propia transformación, en que tú vivas las enseñanzas de la palabra de Dios, en esos momentos cuando te encuentres rodeado de la familia, cuando ellos te pregunten, oye, Eleazar, yo veo que tú eres esto, yo veo que así, que asá, que esto. Cuando tú veas que ellos te pregunten, fíjate muy bien, identifica el momento. Es momento, ahora sí, de abrir tu boca. Pero el Espíritu te lo va a poner. Amén.